No tengo conferencia del Colegio Libre de Méritos porque desde Jerusalén es un poco difícil darla. Y en cambio les recuerdo también que el día 21 tendremos la conferencia de este curso en vez del 28, la que estaba anunciada para el 28. Y hoy vamos a hablar de un problema en relación con el horizonte del próximo siglo, que es la moralidad colectiva. Ustedes saben que la moral es un asunto personal. Por tanto, es asunto individual. Es de cada persona. Y, bueno, he tratado en otros lugares ese problema. Algunos de ustedes conocen mi tratado de lo mejor, que plantea el problema moral en una perspectiva un poco nueva. Pero el hombre vive en una sociedad. El hombre tiene una vida individual, pero articulada con la vida colectiva. Y entonces la vida moral está condicionada, naturalmente, por la situación social en que se vive, por el conjunto de usos, de vigencias, de presiones sociales, de modelos, de ejemplos. Todo eso influye enormemente. Siempre queda, yo creo que hay que insistir en esto, en que por ser asunto personal, lo decisivo es la libertad. Es decir, el hombre es responsable, el hombre hace su vida, elige su vida, la realiza en la medida en que las circunstancias lo permiten. Pero el proyecto es propio, el proyecto es personal. Cada uno proyecta su vida, la imagina, intenta realizarla. La realiza o no, la realiza mejor o peor. Hay el influjo de las circunstancias sociales y algo muy importante, en lo cual no se suele reparar demasiado, que es el azar. El azar interviene enormemente en la vida individual. La mayor parte de las cosas que nos pasan están condicionadas por el azar. Por el azar encontramos, por lo pronto nacemos en un cierto lugar, nacemos en un cierto momento histórico. Vivimos en unos lugares o en otros, a veces no por una decisión muy personal, sino por el influjo de las circunstancias. Conocemos a ciertas personas que dejan una huella buena o mala, importante, en muchos casos, en nuestra vida. Y esto es azaroso. Nos ocurren accidentes. La palabra accidente es justamente lo que sobreviene y que no tiene que ver directamente con nuestro proyecto y que en cierto modo lo perturba. Y sin embargo, el azar no significa una abolición de la coherencia del proyecto, porque cada persona reobra sobre el proyecto, sobre el azar, lo absorbe, lo transforma, lo digiere, podríamos decir, hace con él su vida y lo hace a su manera. Es decir, el azar, que es exterior, evidentemente, es exterior a la persona individual, sobreviene de fuera y no se cuenta con él y además, en cierto modo, perturba. Sin embargo, la persona reacciona sobre él, lo adopta, lo transforma, lo interpreta, lo ajusta y lo convierte en un ingrediente externo, pero asimilado, de su vida. Por eso, como ven ustedes, la libertad es siempre fundamental, es decisiva. La libertad hace además que el hombre sea responsable. Yo soy responsable no del contenido último de mi vida ni de lo que me viene de fuera, pero sí de lo que yo elijo, de lo que yo prefiero, de lo que yo decido dentro de las posibilidades. Ahora bien, la sociedad ejerce una gran presión. En unos sentidos es una presión difusa. Es la presión que ejercen las vigencias, los usos sociales, que en cierto modo configuran nuestra vida y le quitan espontaneidad, le quitan una cierta autonomía, al mismo tiempo la regulan y le dan facilidades. Es decir, es evidente que la sociedad me da resueltos muchos problemas
¿qué diría yo? Los usos habituales, cómo se viste uno. Bueno, si yo tuviera que inventar el traje que me voy a poner, pues sería bastante complicado y me daría mucho que hacer. Hay un uso social, la gente se viste de un cierto modo. En los hombres, por ejemplo, pues la elección es muy limitada, no sé, si uno quiere la chaqueta cruzada o no, o con una fila de botones. Las mujeres tienen un poco más margen, tampoco mucho, pero hay dentro un estilo general. Hay, por ejemplo, también los usos que son tan importantes, alimenticios. No sé, uno no inventa en general, ¿qué voy a desayunar? Hay desayunos habituales. En cada país, en cada sociedad, hay un uso habitual de desayunar. Yo recordaba, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy frecuente desayunar huevos. Yo los desayunaba, me parecía muy bien. Pero era difícil, por ejemplo, en el almuerzo o en la cena, conseguir huevos no era frecuente. Porque no se usaba, ¿no? En general la gente tomaba los huevos por la mañana, en el desayuno. Si ustedes en un lugar cualquiera de España piden ustedes para desayunar sardinas, pues van a tener problemas seguramente. Si toman un café con leche o algo parecido, la cosa es mucho más fácil, ¿no? Y por tanto eso automatiza en cierto modo la vida, pero la facilita. Y esto es una presión, repito, ambiente, una presión difusa, pero que en cierto modo condiciona los modos de vida. Especialmente porque en nuestra época, y esto habrán observado ustedes que yo insisto con cierta frecuencia en los cambios recientes de los procesos sociales que se han alterado mucho, se han acelerado y han adquirido una importancia que no tenían antes, porque existe un factor que es la comunicación, que es enormemente poderoso. Entonces ustedes piensen que un hombre de nuestra época recibe una serie de interpretaciones de lo real, que tienen un carácter moral, muchas de ellas. Se presentan formas de vida, se presentan formas de relaciones humanas, de familia, etcétera, de moral política, de una serie de fenómenos, y el hombre recibe, en cierto modo, interpretaciones que se presentan a una luz determinada, es decir, que son presentadas favorablemente o desfavorablemente según los casos, se presentan muy frecuentemente como normales, porque son frecuentes. Hay una identificación muy peligrosa en nuestro tiempo, que es considerar que lo que es frecuente es normal, y lo que es normal es lícito, y lo que es lícito legalmente es moral. No, son identificaciones inaceptables. Puede haber cosas frecuentes que no son normales. Puede haber cosas que son normales, pero a pesar de ser normales, no son lícitas. Y pueden ser lícitas legalmente, pero moralmente no. Por tanto, hay que ver en cada caso de qué se trata. Sobre todo, se reciben ejemplos, se reciben modelos humanos, modelos de conducta que se presentan en los periódicos, en la radio, en la televisión, en el cine, en todos los medios de comunicación. Y esto, evidentemente, ejerce una influencia sobre los individuos, muy particularmente sobre los niños y sobre los jóvenes, que reciben toda una serie de impactos, diríamos, que van haciéndoles ver que ciertas cosas parecen normales, parecen lícitas, parecen aceptables, y a veces no lo son. Si ustedes consideran la diferencia que hay, por ejemplo, entre los diferentes países, verán ustedes que esto es notorio, ¿no? Es evidente que el sistema de presiones que experimenta un español es ligeramente diferente, no demasiado diferente de lo que experimenta un alemán o un inglés o un italiano. Es algo diferente en otro sentido de lo que experimenta un americano del norte o del sur, que no es lo mismo. Y si nos comparamos ya con otras formas de cultura, por ejemplo, con un país islámico, con China o con un país del sureste asiático, las diferencias son ya realmente muy grandes y evidentemente condicionan, si no la libertad, porque hay un reducto último de libertad, sí lo que podemos llamar
la moral colectiva. Lo que socialmente es aceptable, lo que parece bien o parece mal. Ustedes no olviden que la palabra moral se deriva del sustantivo latino moris, que quiere decir costumbre. Es decir, las costumbres tienen un carácter moral, evidentemente son vividas como algo que tiene una condición moral y evidentemente quedan afectadas por esas, la moralidad queda afectada por esas costumbres. A veces se habla de malas costumbres, se habla de buenas costumbres, frente a las cuales, insisto, el hombre es siempre libre. El hombre puede, en definitiva, aceptar las vigencias o resistir a ellas. Tiene que tenerlas en cuenta. Una vigencia es algo que tiene vigor y que por tanto tengo que tenerlo en cuenta. Hay cosas que no tengo en cuenta, no me ocupo. Si me preguntan qué opino de tales cosas, digo no opino nada. ¿No? Simplemente en mi vida no cuentan. Hay ciertas cosas con las cuales hay que contar. Y esas ejercen presión y tienen vigor. Pero puedo resistir siempre. Puedo aceptarlas, incluso con entusiasmo, o tibiamente, o puedo resistirlas. Y puedo ir contra las presiones sociales, contra las vigencias. Pero no es muy fácil. No es muy fácil y de hecho la vida colectiva, que es de lo que hablaba yo en este momento, queda afectada por este sistema de presiones. Si consideramos la situación actual, y más concretamente en España, que es de lo que hablamos en este curso, es curioso lo siguiente. Lo que se muestra, lo que se presenta, diríamos, como modelo o como ejemplo, en los medios de comunicación, escritos o hablados o visuales, da igual para esto, son siempre minoritarios. Este es el problema curioso. Si ustedes, por ejemplo, piensen ustedes, por ejemplo, en la televisión. En la televisión ven ustedes ciertas personas o ciertos grupos de personas que aparecen y cuyas imágenes se muestran, que hablan y expresan sus opiniones o sus maneras de ver las cosas. Son muy pocas personas. Son muy pocas. Sería curioso, yo no tengo humor de hacerlo y no sería muy fácil y además tendría que emplear muchas horas, pero sería curioso saber cuántas personas aparecen de un modo frecuente en la televisión en un país determinado. ¿Cuántas? Hay el problema de cuáles, pero sobre todo cuántas. No son muchas. ¿Cuántas caras conoce el español medio por haberlas visto en la televisión? No son muchas. O, por supuesto, una fracción ridícula, una fracción mínima comparada con los casi 40 millones de españoles. Esto es un hecho importante. Lo mismo digo de los que hablan por la radio o de los que escriben en los periódicos o los libros. Son siempre muy pocas personas, es una minoría. Y entonces parece que esto tendría poca importancia. Pero no, tiene mucha porque es lo que se ve. Es lo que consta. Es, diríamos, el punto de referencia que tiene el hombre o la mujer individuales, y digo el hombre y la mujer no por esa manía que hay ahora de decir los compañeros y compañeras, sino porque no es lo mismo y son modelos en diferentes sentidos y hay modelos masculinos y modelos femeninos que son diferentes. Pues bien, podríamos pensar que es una pequeña fracción que no cuenta. Sí cuenta, porque es lo que se ve, es lo que se recibe. Ustedes piensen, por ejemplo, que en otras sociedades había las personas que eran, diríamos, públicas. A la gente las veía, por ejemplo, en los teatros o en algunas ceremonias, o a veces en un ingreso en una academia o en la ópera eran pocas personas. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso no me refiero ya a la época romántica, que yo no la he vivido, pero cuando yo era muy joven, por ejemplo, ¿qué diría yo? Había en Madrid, no en España entera, pero en Madrid, por ejemplo, había unas cuantas señoras que eran famosas por su belleza o por su elegancia. Y eso constaba. Y la gente las conocía. Eran pocas. Aparecían, evidentemente, en ciertas ceremonias o en los teatros, en los espectáculos. Eso no existe ya. Eso ha desaparecido. Ese tipo de modelo no existe.
tienen que pasar por la televisión. Y en cambio los que constan, los modelos que constan son los que aparecen en la televisión. Lo cual tiene un carácter, por lo pronto, distinto, porque el tipo de selección es diferente, pero en segundo lugar, el efecto es mucho mayor. Porque si ustedes comparan el número de personas que iban a una ceremonia pública o a un teatro y el número de personas que ven la televisión, pues es de una pequeña fracción de la sociedad a la totalidad, casi la totalidad de ella. Y por tanto el efecto es mucho mayor, es un efecto muy grande. No se entiende nada de nuestra época, y al decir nuestra época me refiero a los últimos decenios y no más, sin tener en cuenta esa presión colectiva, minoritaria en realidad, pero con efectos colectivos y que se ejercen sobre la totalidad, incluso de todas las clases sociales, de todos los niveles sociales. Como ven ustedes, esta es una transformación enorme. ¿Y cuál es la situación de esta moral colectiva en España? Creo que no es demasiado buena. Si ustedes hacen un poco recuento de lo que ven, de lo que se les muestra, de lo que se les comenta como positivo, favorable, valioso, no sé, a poco exigentes que sean ustedes, verán que la situación no es muy satisfactoria. Y como la influencia es enorme, la situación de la moral colectiva es inquietante. Hay a favor un factor que no mencioné ya el otro día, pero creo que es menester volver a recordarlo, que es en cierto modo la superficialidad de los influjos. Esos influjos que son amplísimos, que son inundatorios, que afectan a casi todo el mundo y que en gran proporción son muy discutibles o son incluso rechazables, son superficiales. Algunos son superficiales porque afectan a aspectos, diríamos, externos de la conducta y no afectan mucho al fondo de la actitud moral. Otros, que pueden ser más peligrosos en ese sentido, son efímeros, duran poco. Dura más, es muy importante tener en cuenta que a pesar de lo que se habla mucho de la decadencia de la imprenta, de la letra impresa, se insiste mucho en que se lee menos y que eso es mucho menos importante y que ahora son las imágenes y los medios visuales. Yo creo que el influjo escrito es, en cierto modo, más hondo, más continuado, más perdurable. Es decir, lo que se ve, por ejemplo, en la televisión hace un efecto difundido muy amplio, amplísimo. Dura poco en general. Lo mismo pasa incluso con la notoriedad. Ustedes piensen, por ejemplo, las personas que aparecen en la televisión todo el tiempo. Son evidentemente conocidas, todo el mundo sabe quiénes son, sabe qué cara tienen, sabe cómo se mueven. Pero si desaparecen de los programas, porque cambian, al cabo de un poco tiempo ni se recuerdan. No han dejado huella. Lo cual evidentemente quita gravedad al influjo. Hace que sea un influjo, por una parte superficial, por otra parte efímero, pasajero. En cambio, lo que se lee, sobre todo una cierta continuidad, por ejemplo, yo creo que los periódicos, aunque dejan mucho que desear, pero tienen un efecto que es el efecto de la continuidad. Es decir, una persona que lee habitualmente un periódico, o más de uno, evidentemente recibe toda una serie de influjos que se van acumulando, que se van depositando, que si tienen un carácter de coherencia la provocan en el lector habitual. Hay un efecto muy curioso también, que también es un cambio reciente. Yo recuerdo también antes de la Guerra Civil, incluso después, había muchos periódicos, había muchos más periódicos. En Madrid, por ejemplo, había muchos más que ahora. Ahora hay muy pocos periódicos. Por lo pronto había de la mañana y de la tarde. Ahora ya no hay periódicos a la tarde. No existe ninguno. Y hay 3 o 4 periódicos nada más.
Antes había muchos más, 10, 12, 15, según las épocas. Y lo frecuente era que se leyera más de un periódico. Había dos razones. Yo no soy materialista, pero creo en la materia que existe. Y hay razones muy materiales que hacían que se compraran más periódicos. Una de ellas era que las cocinas tenían unos fogones que se encendían con carbón y hacía falta papel para prender el carbón. De modo que había un consumo de papel movido por esto. Y otro era que no había bolsas de plástico. Y entonces la gente necesitaba papel de periódico para envolver. Por ejemplo, yo recuerdo que los lectores de ABC, que eran muchos, decían, hay que comprar algún día otro periódico, por ejemplo La Voz, porque el ABC no sirve para envolver, porque es pequeño, es un formato pequeño. Son cosas muy materiales, pero son absolutamente reales. Los periódicos eran además más distintos, decían cosas muy diferentes. Ahora hay las grandes agencias que dan la misma información y si uno la lee en un periódico, la lee ligeramente deformada, pero la lee también ligeramente deformada con otra deformación en otro, pero en el fondo es la misma. Hay las grandes agencias, las grandes empresas, los periódicos tienen en general menos personalidad y por tanto se justifica menos el leer dos o tres. Pero además no había televisión. Incluso la radio era bastante pobre y deficiente y no tenía mucho influjo. No olviden ustedes, por ejemplo, yo he usado durante mucho tiempo y conozco la radio de Galena, las radios de Galena, que luego ya se hicieron las lámparas, con las lámparas que eran mucho mejores, pero había oírlas con auriculares, ¿no? Bueno, era algo muy primitivo. Lo curioso del caso, y esto quizá es también un factor, este sí que tiene que ver con la moral colectiva, es que hay personas que leen varios periódicos. Los muy pocos que hay, ¿verdad? Pero los leen. Pero hay personas que no leen más que un periódico. Algunas es porque creen que no vale la pena, porque se parecen demasiado, pero hay otros no, hay una especie de observancia. Hay personas que no leen más que un periódico porque yo digo, su religión no les permite leer otro. Esto es un caso muy curioso. Y entonces hay personas que leen un periódico y lo toman como la realidad misma. La realidad, es la realidad. Yo recuerdo una vez, es un recuerdo curioso, tenía que dar una conferencia en Murcia y tomé un vuelo a Alicante y entonces me recogió en el aeropuerto de Alicante un profesor joven y me llevó a Murcia, que es bastante cercano. Y fuimos hablando durante el viaje. Y entonces hablaba y nombraba un periódico, lo nombró 20 o 30 veces en el breve trayecto, pero no insistía en él, ¿no? Es que era la realidad, ¿no? Como podía haber dicho, ¿ve usted ese cerro? ¿Ve usted ese río? Era eso. Y esto existe y entonces, claro, eso sí que tiene consecuencias. Es decir, cuando una persona no consiente en leer más que un periódico, esto sí tenía una influencia, porque entonces es que presta un poco de consentimiento o de adhesión incondicional a un determinado periódico y no consiente en leer otro. Esto es bastante grave. Lo mismo ocurre con las radios y con las televisiones, también hay. Claro, entonces se produce un efecto de estrechamiento del horizonte y en cierto modo de manipulación, lo que pudiéramos llamar manipulación consentida, lo cual tiene un carácter moral inquietante. Eso es muy, muy grave, ¿no? Como ven ustedes, por tanto, si miramos la situación actual, tenemos que distinguir entre personas. Es decir, hay personas que tienen personalidad, hay personas que viven desde sí mismas, que tienen sus opiniones personales, que pueden no ser muy buenas, pero son personales, que por tanto no se dejan manipular, que ejercen su libertad. Hay otras muchas que no, hay muchas que están, diríamos, en un estado de pasividad, que aceptan lo que se recibe como, insisto en la fórmula, como la realidad misma.
que no lo ponen en cuestión. Y entonces, evidentemente, dejan que su vida sea orientada, que sea configurada por influjos que son originariamente minoritarios, siempre son muy minoritarios. Es decir, las gentes que manejan los medios de comunicación son pocas, son muy pocas. Representan, repito, un estamento, un grupo, unas cuantas personas que ejercen un influjo enorme y no consciente. La mayor parte de la gente lo recibe con una especie de pasividad. Yo creo, por ejemplo, que la desorientación, yo he dicho muchas veces y en fin, insisto siempre en ello, yo no creo que nuestra época sea particularmente inmoral, no lo es. Yo creo que ha habido épocas mucho más inmorales que la nuestra. Lo que es una época de mucha desorientación. Es decir, hay muchas gentes que en realidad no saben bien a qué atenerse, no saben bien qué opinar. Aceptan lo que se les presenta, lo aceptan sin mucha devoción, sin mucha fuerza también, ¿no? Con cierta apatía o débilmente, pero lo aceptan. Y eso evidentemente provoca una situación que se nota en muchas cosas. Hay un número, que diré yo, en la vida económica, en la moralidad económica. Ustedes fíjense, por ejemplo, es curioso, hay desplazamientos lingüísticos. A mí la lengua siempre me parece muy interesante. Antes se decía, por ejemplo, la palabra honrado, no se emplea apenas, no se emplea casi nada. La honradez era una virtud que se estimaba en general. La palabra honesto se empleaba en general para las cosas de tipo más bien sexual. Por influencia del inglés, el inglés es una lengua que actúa enormemente sobre los que no lo saben. Los que saben inglés no les pasa nada, saben inglés y lo distinguen. Pero los que no saben inglés, que son legión, tienen un influjo del inglés. Como en inglés honest es más bien honrado. Es la traducción más aproximada. Todas las palabras que tienen estimaciones son muy difíciles de traducir. Ustedes, ¿cómo se dice hidalgo en otra lengua? ¿O cómo se dice gentleman? Pues no, hay que decirlo en su lengua. Pues bien. Pero evidentemente hay el sentido, diríamos, primario de honest es honrado, ¿no? Honrado, sincero, etc. Pero ahora se emplea honesto. Y honrado está arrinconado. Es una palabra que se emplea muy poco. No digamos la palabra honor, que no se emplea, simplemente no se emplea. Y lo grave es que quizá no se usa mucho, que es más importante. Pero esto afecta, comprenden ustedes, a la situación. Y entonces se produce, pues, no sé, una especie de como de vacilación. Se piensa que, bueno, que todo es aceptable. Que, sí, ¿por qué no? Claro. Por ejemplo, hay una cosa, es un uso, otro uso también es de origen inglés del uso de la palabra, pero ahora, por ejemplo, el que a los hombres les gusten las mujeres y a las mujeres les gusten los hombres, eso se llama sexualidad convencional. Es la palabra que suele emplearse, convencional. Bueno. O se habla de orientación. Bueno. Entonces, hay orientación y hay desorientación, hay muchas cosas en este mundo, ¿no? Pero esto produce una impresión general de inseguridad. Evidentemente, un número muy grande de personas, en definitiva, no sabe a qué atenerse. Y entonces, pues el juicio moral, además, hay una cosa muy curiosa. Evidentemente, es muy peligroso juzgar a los demás. Yo creo que ya en el Evangelio se dice que no hay que juzgar para no ser juzgado. Es enormemente difícil juzgar personalmente, es decir, casi nunca se puede juzgar a una persona, entre otras razones, porque no conoce uno bien su realidad, no conoce uno sus circunstancias efectivas, sus motivos profundos. En general, yo creo que es muy peligroso, se expone uno a graves errores cuando se juzga a las personas. Pero esto no quiere decir que no se pueda juzgar las cosas, o que no se pueden juzgar las conductas. Esto es otra cosa. Es decir, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal.
Y esto se puede juzgar y se debe juzgar. Y en el caso de una persona concreta, quizá lo mejor es el juicio aplazarlo o quizás suspenderlo porque no sabe uno bien qué es lo que aquella persona realmente hace, por qué lo hace, qué otra cosa podría hacer, etcétera, etcétera. ¿Comprenden ustedes? Pero la situación actualmente es que la gente cree que no se puede juzgar de nada y que lo mismo da. Y a eso se llama a veces libertad, que es quizá lo más peligroso. Libertad no quiere decir lo que a uno le da la gana, o lo que a uno le dicen, o lo que a uno le mandan. Libertad es lo que uno puede querer, lo que uno puede querer personalmente. La mayor parte de las gentes no pueden querer lo que hacen. No lo quieren, lo hacen. Lo hacen porque sí, porque se hace, o porque se dice que está bien. No lo pueden querer. Recuerden ustedes la frase que me parece espléndida de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Ama et quod vis fac. Evidentemente se subraya mucho el ama, que es capital, es fundamental. Pero hay que también subrayar el segundo elemento, lo que quieras. No lo que desees o lo que te convenga o lo que se te ocurra, sino lo que quieras, lo que puedas querer realmente. Este es el sentido que tiene precisamente la idea del imperativo categórico de Kant. Lo que verdaderamente quieras, lo que verdaderamente puedas querer. Y esto significa lo que puedas justificar. Como ven ustedes, por tanto, en la situación de la moral colectiva, que no es muy alentadora, que no es demasiado buena, que no es satisfactoria, por supuesto, que es inquietante, con la salvedad de que quizá no es muy grave en el sentido de que le falta peso, de que no es muy honda, de que es en cierto modo superficial o sujeta a variaciones fácilmente. Esta situación no tiene quizá más remedio, más recurso que el ejercicio de la libertad. El problema está en que la mayor parte de la gente no actúa libremente, no actúa desde sí misma, desde el fondo de su persona, no decide, no elige lo que realmente quiere, lo que realmente le parece bien. Con lo cual, como ven ustedes, nos veríamos en una situación frente al siglo que va a empezar tan pronto. Hay una posibilidad, que es que la gente se deje llevar, y entonces evidentemente se va a producir una desmoralización más profunda que la que hay actualmente. No olviden ustedes que la humanidad está compuesta de una serie de generaciones que conviven 4 o 5 generaciones, ahora son 5, porque la vida se ha prolongado. Y por consiguiente hay, digamos, una serie de niveles de edad. Es algo bastante claro. Evidentemente la moralidad tiene unas diferencias generacionales bastante claras. Si ustedes determinaran los 4 o 5 niveles de edades que coexisten en este momento, verían ustedes cómo los criterios morales y la calidad incluso de la moralidad cambia. No digo de un modo puramente continuo, quiero decir, no es que la cosa va mejorando o va empeorando, empeora y mejora. Es decir, si ustedes consideran, por ejemplo, los que tienen 20 años, los que tienen 40, los que tienen 60, verán ustedes que evidentemente en algunos aspectos los más jóvenes tienen ventajas morales y consideran que ellos tienen una actitud más digna, más aceptable. En cambio, en otros sentidos no. En otros sentidos, los que tienen 40 o 50 años tienen una moral más sólida, tal vez. Los que tienen 60 o 70, quizá todavía más, en otros aspectos. Como ven ustedes, por tanto,
lo grave del caso es lo siguiente, como los que son viejos se van muriendo, los que no son muy viejos llegan a viejos y quedan un poco en retirada, en reserva, los jóvenes van ocupando evidentemente el mundo. Es decir, cuando hablamos del siglo XXI, pues el siglo XXI va a estar representado y ocupado primariamente por los que ahora son todavía jóvenes, muy jóvenes o bastante jóvenes. Y entonces, evidentemente, el mundo va a estar condicionado por la moral colectiva, no ya del conjunto, de una sociedad, sino de las generaciones más jóvenes. Y entonces ahí es donde empieza a surgir el problema. Hay dos posibilidades. Si estas generaciones más jóvenes reciben estos factores, diríamos, de desorientación, de superficialidad, de no saber a qué atenerse, de evitar el juicio moral, entonces el horizonte es muy inquietante. Sí, hay una resistencia. Si hay una reivindicación del punto de vista propio, de la libertad personal, si precisamente a medida que van avanzando en la vida, los que son muy jóvenes están experimentando las limitaciones de lo que han recibido, de lo que se llama en general educación, que no es solamente la instrucción y las instituciones, es en gran parte la familia, es en gran parte el ambiente de la casa, que es enormemente influyente, capital. Ustedes piensen la diferencia que hay entre los que han vivido en una casa en la cual había claridad, por ejemplo, en que la gente estaba mostrando su realidad, en que había, por ejemplo, un matrimonio bien avenido, con amor mutuo, con claridad, o las personas que nacen en una familia dividida, rota, bueno, a veces con varios cambios sucesivos. Evidentemente esto influye de un modo capital. Y como ven ustedes, en definitiva, lo que puede servir de saneamiento general de la vida moral colectiva es el ejercicio de la libertad, la afirmación de la libertad. Como ven ustedes, un poco paradójicamente, después de insistir en el influjo de lo que es colectivo, creo que lo decisivo es el punto de apoyo en la vida individual. Pero resulta, porque antes lo dije, y no me lo olviden ustedes, porque lo dije al principio, eso que se presenta como influjo colectivo se origina en grupos muy minoritarios, es decir, se origina en vidas individuales. Y entonces se trata, en definitiva, de evitar que unos cuantos aprovechen las posibilidades técnicas del mundo actual, técnicas de todo tipo, empezando por las sociales, para manipular a los individuos y despojarlos de su realidad propiamente individual, propiamente personal. Y entonces la cuestión sería precisamente hacer una apelación a los individuos, hacer una apelación a la vida de cada cual, a los criterios propios de cada uno, a no dejarse llevar. De modo que, en definitiva, la libertad, como tantas veces, es el remedio. Yo he dicho muchas veces, hablando de cosas más bien de tipo político, pero se puede generalizar y llevarlo a estratos mucho más profundos y más importantes que la política. Yo he dicho muchas veces que la libertad, que tiene inconvenientes, que tiene males, sin duda ninguna, se curan no suprimiendo la libertad, sino con más libertad. Que la ejerzan todos. No que la ejerzan unos cuantos en nombre de los demás, porque eso es manipulación. Que la ejerzan todos, que cada persona sea libre, sea realmente libre y actúe de acuerdo con su libertad personal. Entonces, yo creo que las cosas entonces se equilibran. Las cosas persisten, las dificultades, persisten las confusiones, persisten los conflictos, la vida humana es conflictiva, sí, pero en definitiva se produce por lo pronto un incremento de la autenticidad, un incremento de la veracidad.
si se dice la verdad y se obra en consecuencia, si cada uno reivindica el derecho que tiene a ver las cosas por sí mismo y a decidir a última hora por sí mismo y no por lo que le dicen o no por lo que le imponen. Evidentemente creo que si esto se hubiera hecho, se hubieran evitado las grandes maldades colectivas. No olviden ustedes que en nuestro siglo han ocurrido cosas atroces, pero las cosas atroces son de muchas maneras. Si hay un terremoto, o un volcán entra en erupción, o hay unas inundaciones y la gente muere, esto es lamentable. Pero hay otras cosas que no son así, que proceden de voluntades libres, humanas, de actos humanos libres, que consisten en maldad. Y si ustedes repasan la historia del siglo XX, tan ilustre, tan admirable en tantas cosas, tan creador, ven ustedes que en él han ocurrido catástrofes, sí, evidentemente catástrofes, pero han ocurrido concentraciones absolutamente pavorosas de maldad. ¿Por qué? Porque la gente se ha dejado manipular. Porque ha habido grupos minoritarios, sumamente minoritarios, en comparación con los conjuntos, que han llevado a la gente a la locura, a la demencia, al fanatismo, a la maldad, en suma. Como ven ustedes, por tanto, al hablar de la moralidad colectiva, volvemos al punto de partida. Es decir, al lugar en el cual reside propiamente la moralidad, que es la vida personal, que es la vida individual, la de cada uno de nosotros. Y ven ustedes cómo, en definitiva, hay que buscar el remedio a los males, a los peligros que nos amenazan, no directamente, no primariamente en las técnicas o, digamos, en los resortes de la vida colectiva, por ejemplo, en la política o en la economía, en la medida que la economía tiene una vertiente también moral. Hay que hacer una apelación a la moral individual, a la moral de cada uno, en suma a la personalización. El problema es que las gentes no abdiquen de su personalidad. Hay muchas gentes, son personas, todos somos personas, por supuesto, pero hay muchos que no ejercen. Hay muchos que hacen cesión de su condición personal, que dimiten de ella y se dejan manejar. Ustedes piensen todos los fanatismos, todos los casos de fanatismos tan frecuentes, que los hay en grandes escalas y en pequeñas escalas, mayores o menores. De vez en cuando nos escandalizamos de algunos ejemplos que son muy llamativos, que son incluso pintorescos, pero ha habido otros un poco menos pintorescos, pero más importantes, más profundos. La gente se ha embarcado. Yo recuerdo cuando Ortega estuvo en Alemania muy brevemente, el año 34, cuando ya estaba el nacionalsocialismo en Alemania, no tuvo ningún tipo de actuación, más que ver algunas personas individuales, por ejemplo a Husserl, con el cual tuvo una larga conversación. Me acuerdo cuando volvió nos decía a los que éramos estudiantes suyos, el problema está en que los alemanes se embarcan en una idea como en un transatlántico. Pues bien, esto pasa con los alemanes y con muchos que no son alemanes también. Se embarcan en una idea, en general en una pseudoidea, algo que no se puede sostener, algo que no se puede justificar, que no es verdad, como en un transatlántico. Es decir, dimiten de su personalidad, se dejan llevar, se dejan arrastrar. A veces es una especie de virus que prende y que llega a ser incluso frenético. Los fanatismos son eso. Esos son los grandes problemas, los grandes peligros. Y como ven ustedes, en nuestra época, por las condiciones sociales, por las condiciones estructurales, por el influjo de la técnica y lo que ella permite, tiene una forma distinta de lo que pasaba hace un siglo, o hace 5 siglos, o hace 20 siglos. Se ha cambiado enormemente. Y creo que, por tanto, hay que tener en cuenta esas posibilidades, esos peligros, esos riesgos, para buscar el remedio, si lo tiene, en la vida personal.
continuaremos el día 21.